En el capítulo 15 de Primera de Corintios leeremos algunos pasajes y hablar acerca de la resurrección del Señor es hablar de su victoria. Hablar de la resurrección del Señor también es hablar de nuestra redención. Hablar de la resurrección es hablar del triunfo de la cruz. Cuando todo el mundo está celebrando en estos días la Semana Santa, nosotros nos gozamos porque nuestro Salvador venció allí en la cruz del Calvario. La Pascua es un día festivo de los cristianos donde se celebra la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Así como el Viernes Santo nos recuerda la crucifixión y la muerte del Señor, el domingo de Pascua celebra su resurrección. ¿Por qué los cristianos, nos hacemos la pregunta, han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Qué importancia tiene la resurrección en la vida de los creyentes? Y vamos a ver por lo menos 10 razones para hablar acerca de la resurrección de la persona del Señor Jesús. Ahora leeremos allí el capítulo, creo que es el capítulo central de la resurrección en Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la resurrección. Dice, además os declaro, hermanos, capítulo 15, verso 1 en adelante, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y ahora viene lo medular que vamos a tratar en esta tarde. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Vamos a dejar por el momento hasta ahí la lectura. La escritura allí en Romanos capítulo 4, verso 25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. El Señor Jesucristo, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras culpas y resucitado para nuestra justificación.
Ahora, cuando leemos esto allí en Romanos 4:25, la resurrección de Cristo significa entonces que somos declarados justos delante de Dios, justificados ante Dios por la muerte del Señor Jesucristo, pero porque Él llevó nuestras culpas sobre la cruz del Calvario y fue resucitado para nuestra justificación. Allí, por causa de nuestros pecados, la humanidad quedó separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Leamos también en Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, veamos la gravedad del pecado. Nuestras iniquidades, leámoslo así, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Apropiémonos de este texto, porque el profeta está hablando hacia nosotros, nos está exponiendo el mensaje para que nosotros pongamos atención, para que nosotros podamos escuchar. Pero no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el pecado provoca una división, una separación entre nosotros y Dios, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es santo, 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 como dice ahí en Isaías el capítulo 6. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Y vemos entonces que el pecado quebranta la relación del hombre con Dios. Ahora, las escrituras nos dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, en Efesios 2:3. Porque hemos quebrantado la ley de Dios, la quebrantamos. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan la ley. Dios debe derramar su ira a los que quebrantan la ley. Nosotros la quebrantamos. Todos nosotros, los que estamos en esta sala, en alguna manera quebrantamos la ley de Dios. Y Dios debe derramar su ira sobre el pecador. Porque Dios es justo. Ahora muchos dicen de que como Dios es amor, no puede llevarse a un pecador al infierno. No puede llevarse a un pecador al infierno. Dios es amor, pero Dios también es todo justicia, es justo. Ahora, si no tuviéramos a un Salvador, si no se nos hubiera provisto un Salvador, si no se nos hubiera dado un sustituto que pagara el precio de nuestra culpa y que Él recibiera toda la ira de Dios, estaríamos totalmente condenados. El mensaje del Evangelio nos habla de esto, que Dios por su amor y por su gracia puede salvar al pecador, puede salvar al que está lejos, puede salvar al que ha quebrantado la ley de Dios. Y esta es una verdad. Sin Cristo no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificado significa la prueba de que alguien pagó nuestras injusticias. Alguien pagó nuestras injusticias. Y Dios nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado. Allí el texto que he mencionado de Romanos capítulo 4, verso 25, nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación.
Y continúa en el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, sino que es por la obra del Señor Jesucristo es que nosotros somos justificados. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Él llevó todas nuestras iniquidades. Él sufrió nuestros dolores allí en la cruz del Calvario. Y la resurrección confirma de que Dios aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Fíjese bien, cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, la justicia de Dios quedó satisfecha. Dios quedó satisfecho con ese sacrificio, porque Él llevó todos nuestros pecados. Todas nuestras culpas fueron sobre Él y Dios quedó satisfecho. La ira de Dios cesó, porque la ira de Dios cayó sobre el Hijo Santo de Dios. Cuando dice allí en Romanos capítulo 5, leamos en Romanos capítulo 5, es el capítulo que nos habla acerca de la justificación, viene hablando desde antes. Dice el 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios está mostrando su amor para con nosotros indignos pecadores. Todo lo que estamos en esta sala virtual, nuestros pecados, miren, no pensemos en nadie más de afuera, sino solo los que estamos aquí. Todas nuestras culpas fueron puestas sobre el Santo Hijo de Dios. Y el Santo Hijo de Dios llevó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado y la ira de Dios cayó sobre él. Cuando él muere, fue sepultado y resucitó, Dios quedó satisfecho con ese sacrificio. Y nos justifica a todos nosotros. Nos declara justos, porque otro pagó nuestras injusticias. Y dice el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre del Señor nos justifica. La resurrección de él nos declara justos. ¿Por qué? Porque cuando él resucitó, se presentó en el cielo no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y va y nos representa. Y dice, yo morí por todos estos, para que todos estos que estaban en delitos y pecados, que estaban bajo condenación, pudieran entrar hasta tu presencia, oh Padre. Yo me imagino así, cuando el Señor se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre, nos está representando a nosotros con su muerte allí en la cruz del Calvario. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que la resurrección confirma de que el Señor aceptó el sacrificio de su Hijo. El Señor lo resucitó. Dice la Escritura que fue resucitado por el poder de Dios. El Señor Jesucristo, resucitado por el poder de Dios. Ahora, la resurrección de Cristo nos demuestra que Él venció la muerte. Él venció la muerte. Leíamos allí en Corintios 15, Primera de Corintios 15, dice además, los primeros versículos que leímos. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros. Usted y yo estamos incluidos allí, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo allí, estábamos muriendo nosotros con Él, porque nosotros estábamos siendo representados con su muerte allí en la cruz del Gólgota. Y la resurrección del Señor demuestra que Él venció la muerte. La muerte no le retuvo, porque Él se hizo pecado, no pecador. Él llevó nuestro pecado, pero no fue pecador. Dice allí en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, la muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, cuando se le dijo del fruto de los árboles del huerto, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y comió. Él y su esposa y murieron, su mujer, murieron. Y la muerte habla de la pérdida de la comunión del hombre con Dios. Y fueron expulsados del huerto. La muerte es la pérdida de comunión del hombre con Dios. La paga del pecado es muerte. Es la separación del hombre con Dios. Y eso ocurrió allí en el huerto. El índice de mortalidad siempre será el 100%. Siempre. Han transcurrido los años y uno va viendo que se van muriendo las personas. Seres conocidos, parientes, amigos, van partiendo. La vida se va terminando. Y el índice de mortalidad es el 100%. Siempre. Ningún monto de esfuerzo, poder o riqueza puede ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Es un enemigo que viene tras nosotros y que tarde o temprano nos da alcance. Nos da alcance. Ya sea en la mitad de la vida, ya sea de avanzada edad, ya sea en la infancia, pero siempre le da alcance al hombre. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es algo que está establecido por Dios. Pero la resurrección del Señor Jesucristo demuestra que Él venció la muerte. Ahora, sabemos que la muerte nos dará alcance algún día. Si es que nos sorprende o si el Señor tarda en venir. Pero la muerte nos dará alcance en algún momento de nuestra vida. En algún día de la hoja del calendario seremos alcanzados por este enemigo. Pero los creyentes no debemos temer a lo que viene después de la muerte. Allí el apóstol Pablo, por el Espíritu, en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, verso 55, sabiendo que los creyentes tenemos la victoria a través de la persona del Señor Jesucristo, por su resurrección, porque su resurrección nos justificó. Y exclama allí el autor del libro, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos victoria sobre la muerte, porque nuestro Salvador resucitó. Por eso es que tenemos victoria en Cristo Jesús el Señor. Somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. Así que podemos proclamar victoria el día de hoy. Es el día de la resurrección. Es el día que resucitó el Señor. En esta Pascua que se celebra. Es solo un motivo de celebración, porque el Señor resucitó una vez y para siempre. Hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y es por Él que podemos tener victoria en Cristo Jesús el Señor. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos proclamar, cantar victoria en Cristo Jesús. Porque aunque nos alcance la muerte y atravesemos el umbral, vamos a estar para siempre con el Señor. Así son las promesas que el Señor nos tiene en su palabra a los creyentes. Ahora, la resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos a Él. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Precioso texto, precioso texto. Leámoslo de nuevo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Porque esa es nuestra fe. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos unidos a Él por la fe. Somos unidos a Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad. Él nos mira a través de la persona del Señor Jesucristo, a través de su justicia. Voy a repetir el texto de 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que cuando Dios nos mira en la justicia de Cristo, no nos mira en nuestra justicia, no nos mira en nuestras obras, nos mira a través de Él. Esa es la buena noticia, el mensaje, que usted puede ser justificado o justificada en Cristo Jesús el Señor. Y podemos cantar victoriosos cuando nuestra frágil embarcación en medio de la tormenta del mar, vino el Señor y nos rescató, vino el Señor y nos salvó y nos puso en un lugar seguro. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así lo revela su palabra. Cuando miramos, vemos estas promesas, significa que hemos muerto con Él y viviremos con Él. Romanos 6, capítulo 8. Romanos 6, verso 8, perdón. Romanos capítulo 6, verso 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, nosotros estábamos muriendo con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morimos con Él y viviremos con Él. Esta unión con el Señor solo es posible a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Solo a través de Él. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a la esposa. Hay una unidad allí. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de la unión con Él. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos unidos a la persona del Señor, en una unión indisoluble, una unión hecha una vez y para siempre. Cuando el creyente, cuando la persona crea el mensaje del Evangelio, queda unido a Cristo. Cuando allí en Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta allá somos unidos a él porque Dios pone de su Espíritu en nosotros. La resurrección de la persona del Señor Jesucristo confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Cuando en Isaías 53 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Y cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperada será. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53, versos 10 al 12. Nos habla acerca de los sufrimientos del Señor. Cuando en el Salmo 16, versos 10 y 11 dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Proféticamente David está hablando acerca de la persona del Señor Jesús y de su resurrección. No permitirás, tú no abandonarás mi alma en el Seol. Y eso se menciona en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos. El Señor no quedó en la tumba. El Señor resucita el tercer día. ¿Recuerdan ustedes que cuando va el Señor a la tumba de Lázaro, María le dice, Señor, es de 4 días y es de ya? Porque al cuarto día el cuerpo ya empieza a corromperse. Es de 4 días y es de ya. Pero el Señor no alcanzó la corrupción. Resucita al tercer día. Resucitó al tercer día. Ahora, en la resurrección de Cristo, del Señor Jesucristo, es una prueba que el Evangelio es verdadero, que la buena noticia es verdad, que esta palabra de Dios, que aquel que vino desde el cielo hasta esta tierra, vino a hablarnos verdad. En primera de Corintios 15, verso 1 al 4, lo que leímos allí al principio, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. La palabra de Dios lo confirma desde antes. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y cuando se habla de la resurrección, el hecho de que el Señor Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. No estamos predicando a un Jesucristo
en una tumba, que está en una tumba. Estamos hablando de un Cristo vivo, de aquel que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros y de aquel que tiene el poder para salvar el día de hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, hablando acerca de la resurrección, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de la resurrección. Sin resurrección, nuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración. Estaríamos en nuestros pecados, pero como Cristo resucitó, entonces podemos proclamar victoria. Podemos decir que Él vive y que nosotros somos salvos y que el evangelio es verdadero, que la palabra de Dios es verdad y que tenemos esperanza de que resucitaremos para estar para siempre con el Señor. Ahora, cuando Él dice, si Cristo no resucitó, entonces la fe de ustedes es falsa, es vana, no tiene sentido. Tendríamos que apagar el computador y hacer cualquier otra cosa. Pero como Él resucitó, podemos confiar, creer que estamos ligados a Él, que un día estaremos para siempre con el Señor. Pablo, allí en este capítulo, explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el fundamento que sostiene cada parte del Evangelio. Es lo que sostiene el Evangelio. La resurrección es lo fundamental. Es fundamental en el Evangelio. Porque se puede hablar de un Jesucristo que anduvo haciendo bienes, de que anduvo sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, ayudando a los pobres, dándole comer a los hambrientos. Pero si se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido un hombre más que hizo bienes en esta tierra. Pero el Señor no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y con todas las señales y prodigios que él hizo, lo hizo con un propósito de anunciar el cielo para nosotros. Cuando el Señor llega y él dice allí en el capítulo 4 de Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo lo dice, Pedro, perdón, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados. Lo tenemos. Y también el derecho de estar bien delante de Dios. Tenemos el derecho, porque Cristo ganó ese derecho para nosotros. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Y Pedro lo dice allí en el capítulo 1, verso 18, que es un texto que repito muchas veces, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y podemos hablar acerca de la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La resurrección confirma de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, con poder, dice Romanos capítulo 1, verso 4. Si Jesús hubiera muerto, solamente hubiera sido un hombre normal allí, hubiera quedado muerto y él habría sido como los millones que venían antes de él. Pero él era declarado Hijo de Dios con poder. Declarado Hijo de Dios con poder. Y la resurrección nos confirma de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios prometido. Allí Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Declarado hijo de Dios según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que la resurrección confirma de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora, la resurrección de Cristo Jesús el Señor significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Lo derramaría y lo hizo, lo derramó. Después de la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión, Él mandó la promesa del Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de la persona del Señor Jesucristo continúa hoy a través de su gente, los creyentes, en quienes mora el Espíritu Santo de Dios. El Señor lo prometió y dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En la resurrección de Cristo también confirma el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Y quiero hacer un alcance, que allí en Pentecostés ocurre una sola vez, por única vez, el bautismo en el Espíritu Santo de la iglesia. Por única vez. Luego, los creyentes, los que hemos ido creyendo, recibimos el Espíritu cuando creímos. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pero la iglesia es bautizada en el Espíritu por única vez. Allí en 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fuimos en tiempo pasado todos bautizados. Y Pablo no estaba en Pentecostés, pero fue bautizado con la iglesia allí en Pentecostés, porque luego sería insertado y recibiría la promesa. Ahora el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de los que creen se confirma con la resurrección también. Y la resurrección de la persona del Señor Jesucristo nos da una esperanza viva, nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza de que nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios, declarados justos. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Eso es por la resurrección del Señor. Y no hay una noticia mejor que se le pueda entregar al hombre, que toda la culpa ha sido quitada. Cuando un hombre es condenado, mire, de tiempo en tiempo se otorgan beneficios o se otorgan un indulto o se otorga una amnistía para hombres culpables. Y no hay mejor noticia que pueda recibir un hombre cuando se le dice, sabe, usted se va en libertad porque ha recibido una rebaja de tiempo, porque ha recibido un indulto, porque ha recibido perdón. Y usted puede irse en libertad. Y cuando se tiene esta experiencia, es un descanso tremendo. Imagínese, mire, hagamos conciencia y pensemos en todas nuestras maldades y de recibir el perdón absoluto de parte de Dios. Pero no es gratis, porque al Señor Jesucristo le costó la vida. Él pagó el precio de nuestra redención. Tenemos una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, mire, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección nos hace acreedores de una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible o inmarcitable, reservada en los cielos para vosotros. Es la resurrección que nos da una esperanza viva. La resurrección de la persona del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo nos asegura que resucitaremos con Él, al igual que Él. Al igual que Él. Resucitaremos al igual que Él. Cristo el Señor es la primicia de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes, que todos los creyentes experimentaremos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 15, 20. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho, o de los que murieron. Y si morimos y la muerte nos alcanza, vamos a resucitar también con Cristo. Resucitaremos con Él. Resucitaremos con Él, al igual que Él. El capítulo 15, versos 42 y 44 de Corintios. Dice así. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. En esta vida podemos sufrir dolores y enfermedades. Podemos sufrir tristeza, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección se ata con la última. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de los muertos. Hechos 17, verso 30 al 31. Hechos 17, 30 y 31, lo voy a leer en esta versión. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo nos habla de que un día juzgará al mundo con justicia, dando fe por aquel varón a quien designó. El Señor Jesucristo es el varón designado para juzgar a los hombres, porque el Señor da testimonio de él, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección del Señor da crédito de que Él juzgará al mundo con justicia. Un día todas las personas sin Cristo serán juzgadas por las cosas que han hecho.
Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los incrédulos. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. En el tribunal de Cristo, los creyentes seremos juzgados, serán juzgadas nuestras obras, no los creyentes. En el tribunal de Cristo, cada uno recibiremos recompensa o tal vez amonestación. Eso será en el tribunal de Cristo. Pero no es de condenación, sino que se juzgará la carrera del creyente. Ahora, la señal que Dios nos da para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle un temor profundo. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo temible, porque usted puede esconderse en Cristo Jesús, el Señor. Hay una manera de obtener el perdón del pecado y vida eterna en Cristo. Crea en el Señor, porque en la cruz del Calvario el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Cuando creemos en el Señor Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra vida queda unida a Él. Nuestros pecados son perdonados en Él. Somos hechos nueva criatura en Cristo Jesús, porque en Él tenemos el perdón de nuestro pecado. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados, teniendo la fe en Él, postrándonos delante de Él. Una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios sobre sí. Y voy a repetir un pasaje que lo he repetido en 2 o 3 ocasiones en el día de hoy, en diferentes reuniones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Y le vamos a pedir, yo no sé si está el hermano Jorge Leighton por ahí, para que nos despida en oración para concluir la presente reunión.